lo que se perdió, digamos, es más bien la categoría y la forma de pensarlo, digamos, como comunicación alternativa, más no la comunicación alternativa. Las radios comunitarias, por ejemplo, digamos, se han sostenido a lo largo del tiempo y han... Lo que sí creo que ha cambiado, es decir, me parece pertinente la recuperación de la noción, pero sí se ha modificado el tema de la marginalidad de lo alternativo. Digamos, todas las otras experiencias siempre habían estado reducidas a comunidades, a la noción de proximidad, y hoy lo alternativo, desde la perspectiva hegemónica subalterna, puede tener un impacto mucho más amplio, digamos, ¿no? El tener acceso a lo contrahegemónico de Egipto es una cosa impensable en la década de los 70, por lo menos con la inmediatez y la contundencia que lo tuvo, ¿no? Yo creo que habría que agregarle a la discusión esto de la marginalidad de lo alternativo, que fue uno de los pesos que llevó, ¿no? Es decir, hasta qué punto, digamos, podíamos seguir haciendo radio comunitaria para cambiar el mundo, digamos, ¿no? Ahora, no sé. Yo creo que hay una convivencia de eso, porque no han sido desplazadas ni las radios comunitarias ni las radios indígenas, digo, han sido cerradas, que es otra historia, pero convive esta nueva marginalidad con una marginalidad histórica no resuelta, porque esa otra marginalidad existe todavía. Y sí, coincido totalmente en que se echó por la borda esta cosa de una los secundarios se convirtió en algo sin importancia y pareció que esos grupos no tenían ninguna necesidad de dar la voz y menos con medios tan anticuados, ¿no? El tema de los medios fue muy... Pero sí hay que recuperar estos dos niveles, porque el otro no ha muerto. Hola, buenos días. Doctora Krovi, si puede ampliar un poco más sobre la idea de este desarrollo de una epistemología del sur, en el entendido de los retos que enfrentamos como gremio, particularmente si nos distinguimos como una geografía que históricamente se ha constituido por consumir conocimiento, es decir, no nos forman ni en la licenciatura ni en los posgrados como constructores de conocimiento, nos forman como repetidores. Es muy difícil por algunos momentos que como alumno de posgrado pretendas desarrollar una cierta, digamos, postura en materia teórica sin que no se te pida todo un recital occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos separar de eso si por un lado la forma en cómo nos forman nos piden rigurosamente este requisito, ¿no? Por otro lado, si entendemos una epistemología del sur, y esto me suena la idea de Gilles Deleuze cuando dice Deleuze que nos constituimos ya no en el siglo de los filósofos, sino que será el siglo de los geógrafos, y hace hincapié al lugar, ¿no? El lugar como un yacimiento de un horizonte de conocimiento. Pero entonces también, ¿cómo podemos integrar estas geografías que también pueden ser occidentales y que no se constituyen como un centro del saber, no se constituyen como ese eje hegemónico y que por supuesto también tienen tanto que decir y también pueden reactivar los horizontes del conocimiento hacia otras posibilidades? Gracias. Yo había cerrado la presentación con una diapositiva que creyeron que estaba equivocada y no la pusieron, creo. La de Galeano. Es una... lo que usted plantea es la lucha que nos corresponde. Incluso habría que ver qué vamos a definir como sur, porque no estamos hablando de una contraposición, ya lo sabemos, no es una contraposición sur-norte en términos de la Europa, por ejemplo, es el caso más evidente de que hay un sur dentro del norte, ¿no? Entonces, esta noción de sur no implica tampoco un enfrentamiento de tal manera de que tiremos a todos los pensadores
europeos o norteamericanos a la basura, ¿no es cierto? Hay un diálogo, yo estoy tomando incluso, como dije, a un portugués que representa el sur de Europa, pero podría decirse, ¿no? De alguna manera, lo mismo que está diciendo todos ellos. A mí lo que me parece importante de rescatar es que todos ellos tienen una deuda con el pensamiento latinoamericano. Lo tiene Wallenstein, lo tiene Boaventura Santos, y lo tendrán muchos otros, porque si hablamos de un Wallenstein mirando hacia la teoría de la dependencia, o si hablamos a un Boaventura Santos mirando también a este juego geográfico, que no es un juego geográfico, es un juego de saberes y de poder y de colonialidad, como dice Aníbal Quijano, que podría ser otro autor también a referir. Y Martí, estamos hablando de Martí, que es como, por eso lo mencioné al principio, es como la base de lo que ha sido el concepto de nuestra América como una región. Entonces creo que yo no tengo una receta para lo que usted plantea. Yo creo que como académicos y como investigadores, justamente nuestra lucha será en esos escasísimos parámetros que nos deja cada una de nuestras universidades, cada uno de los sistemas de evaluación. A mí me parece que por ahí pasa lo más perverso que tenemos actualmente, porque estas evaluaciones tienen que ver con nuestros ingresos. Entonces ahí es donde aparece otra vez la dimensión económica entonces yo creo que en cada uno de estos, no sé, por ejemplo, a mí no me toca vivir porque en la UNAM no existen esta cuestión de los cuerpos académicos, pero los noto muy preocupados por la figura de los cuerpos académicos, que son muy restrictivos en muchos sentidos. Pero lo otro es que no hay nada tampoco en la UNAM en el sentido de decir que nos obligue ni a trabajar juntos, y un poco es así en las otras universidades. Yo creo que incluso echando mano de esta epistemología del sur, lo que hay que hacer es mirar esa realidad y buscar transformarla críticamente. Por ejemplo, yo creo absoluta y totalmente en la participación. Yo creo que quedarnos al margen de ciertas cuestiones no nos ayuda en nada. El año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo, hubo un congreso del SNI, Querétaro. Algunos de los que estamos acá fuimos. Fundamental ese congreso, fue fundamental, pero muy poca gente fue. Del área nuestra casi no había gente. Ese es el espacio para defendernos, porque yo me enteré tarde, no sé qué, entonces presenté un cartel. Dije que alguien vea mi cartel, por lo menos, ¿no? Y ya después fui y hablé y todo, y reivindicaron mi voz. Y después me pidieron lo que yo había puesto en el cartel. Es una participación muy pequeña, si tú la quieres ver, pero esa participación, ya no me acuerdo mucho del decálogo o los 20 puntos que ahí planteaba, pero, por ejemplo, a mí me molesta cada vez más que cuando vaya a llenar mis informes del Sistema Nacional de Investigadores me pongan alternativa, sociología, opinión pública y no sé qué cosa. O sea, la comunicación como tal no existe, siendo algo que nos está impactando a todos socialmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el SNI lo creó un grupo de gente que lo explicó muy bien en ese momento. Fue muy ilustrativo para mí saber cómo se había fundado el Sistema Nacional de Investigadores, porque está pensado desde las ciencias duras. Entonces uno va viendo en ese formato de registro de las actividades cómo se está filtrando este modelo de la UNESCO unificador. Entonces yo creo en las pequeñas luchas y en las pequeñas participaciones. Cuanto más puedan agrandarse esas luchas, nos constituiremos en AMIC, nos constituiremos en ALAIC, en Confibercom, o sea, iremos creciendo. Pero la lucha incluso hay que darla en el salón de clases, que es el último y el reducto más importante y más personal que tenemos los docentes para hacer y formar a nuestros alumnos. El hecho de que se deje una cierta formación en el ámbito del salón de clase es una oportunidad insustituible.
para un maestro. No hay nada más, no hay un espacio mayor que ese para operar un cambio, por pequeño que ese sea. Y después vienen muchos otros, ¿no? Desde una orientación, una plática, una dirección de tesis, en fin. Pero el recuperar, yo por ejemplo tuve una anécdota que me marcó mucho. Hace unos años César me invitó a dar una conferencia de ULEPIC en Sergipe, en su universidad. Y yo estaba hablando sobre neoliberalismo en mi clase de doctorado, y se arrimó una chica de maestría que luego iba por ahí y me dijo: maestra, ¿me puede explicar el 68? Porque yo no sé nada del 68. Yo casi me voy de espalda. Y recuerdo haber empezado la ponencia con ese hecho, que como los que estaban en el Congreso eran como de mi rodada o un poco más jóvenes, se impactaron de ver que un movimiento como el del 68 haya sido proscrito de las universidades, porque esa chica venía de Tamaulipas, me parece. Excelente alumna, un nivel extraordinario, un promedio de primer nivel. Sin embargo, no había tenido en su formación universitaria nadie que en algún momento le hubiera hablado del 68, una fecha tan importante para México como lo fue para el mundo entero. Entonces, el 68 no está en ningún programa de estudio, por lo menos no de comunicación, a lo mejor en historia, en alguna cosa así. Pero alguien, alguna vez en la vida, tiene que abordar ese tema, porque tenemos innumerables oportunidades para hacerlo. Incluso recuperando esto que decía José Carlos Lozano, que repito, no estuve en la ocasión, hay veces se puede abordar a través del Dr. House, o, o hasta a través de alguna otra cosa, como recursos más. Pero me parece que en educación hay una cosa que se llama el currículum oculto, que siempre está pensado para aquello que no dicen las autoridades que está en el currículum. Yo siempre he pensado el currículum oculto al revés. Si la SEP o la institución que sea tiene un currículum oculto paralelo al programa que yo doy, yo también tengo un currículum oculto. Y puedo hablar del 68, y puedo hablar de pensamiento crítico, yo creo que esa es más que las grandes, porque somos maestros. Una vez una amiga me hizo la cuenta de cuántos alumnos había tenido, y en ese momento, que ya hace varios años, eran como 1500. Imagínense si cada uno de nosotros, que hemos tenido 1000, 1500, 2000 alumnos, dejáramos algo. Es una tarea titánica, como la utopía de Galeano, que suena muy pequeña, pero después están todas las otras gestiones a las cuales también hay que abocarse. Yo estoy hablando de empezar en el salón de clase, porque es nuestro espacio, pero están las asociaciones como AMIC, como ALAIC, todas las asociaciones, están los cuerpos académicos que de alguna manera se pueden trabajar. En nuestro caso, en la UNAM, tenemos las famosas comisiones, que son una pesadilla, pero que hay que participar en ellas, porque es allí donde aprendemos muchas cosas que, incluso de esto, yo mencioné por ahí en algún momento que algo que hay que transformar es la institución universitaria. Tiene tantos defectos que la podríamos echar a la basura ya mismo. Entonces, solamente participando en el cambio de las comisiones, en los sistemas de evaluación, en los procesos de evaluación del ingreso de los alumnos, porque tendemos, por esta cuestión de mucho trabajo, a evadir estas responsabilidades. Y yo creo que el cambio está por participar en todo esto. Es lo único que se me ocurre, como que no hay, desde mi perspectiva, otra. Y bueno, por supuesto, leer a los autores del pensamiento crítico latinoamericano, a las distintas figuras que han aportado sobre eso. Buenos días, doctora. Toda esta conferencia a mí me dejó con como la reflexión de la ciencia para qué, ¿no? La investigación, qué motivo es un poco lo que tiene. Y yo le preguntaría, ¿cómo entablar una relación con lo que son instituciones gubernamentales, asociaciones, para que todo lo que hay en una investigación que es detención, bueno, se detectan una problemática, se estudia, y a partir de que ya se comprende, se pueden proponer cosas, pero que no se quede solo en la propuesta, sino que realmente se lleven a cabo, ¿no? Haya una transformación crítica, pero aplicada. Bueno, hay ya muchos países que nos llevan un poco. Yo lo primero que quiero decir,
en beneficio de para qué la ciencia, que el campo de conocimiento de la comunicación es uno de los más vulnerados por el conocimiento no científico. Cualquiera cree que conoce la televisión porque la aprende todos los días, ¿no? Entonces, y hay como muchas cosas supuestas. Entonces yo creo que una primera gran misión de la investigación en el campo de conocimiento de la comunicación es tener conocimiento empírico sobre hechos determinados que nos arrojen luz y nos den un resultado científico que yo pueda defender, con el cual pueda argumentar. Si no tengo un resultado científico, si nada más tengo una especulación de ensayística, como la que abunda actualmente por este incluso acceso muy fácil a la información, difícilmente puedo tener a lo mejor una interlocución fuerte con alguien de los sectores de decisión. Y digo que sí se puede porque, por ejemplo, en países como Canadá, cuando van a tomar una decisión X, los llaman a los investigadores de la comunicación y va una persona, se para ante las cámaras y le dice, a ver, ustedes van a aprobar la ley de la televisión digital terrestre, el acuerdo de televisión digital terrestre, pues la televisión digital terrestre consiste en esto, lo otro, lo demás. Entonces, yo creo que ese nivel de interlocución es el que nosotros, por ejemplo, ya llevan no sé cuántos programas de habilidades digitales con distintos nombres, el de México, el segundo, ¿cómo se llamó? Enciclomedia, habilidades digitales. Nunca hemos sido consultados, que yo sepa, los de comunicación. Cuando hay, entonces allí es donde uno tiene que tener diagnósticos, resultados empíricos, reflexiones que nos permitan decir, a ver, esto. Había un grupo muy interesante de educadores que publicaban unos artículos en La Jornada que desaparecieron desafortunadamente, que estaba por ahí Axel Didrikson, que cada vez que salían estas cosas, le leían la cartilla y le decían todo en dónde estaban mal estos programas. Ese espacio se perdió. Probablemente nosotros también deberíamos tener un espacio de decir, bueno, tenemos asociaciones como la AMERI, que hace un trabajo mucho más político que la MIC, que es un trabajo académico, donde también se han intentado hacer cosas de este estilo. Pero bueno, en el caso de México yo creo que hay una problemática mayor, en el sentido de que hay un divorcio entre la academia y los círculos de decisión, y los círculos de poder, porque hay como una invisibilidad a propósito, diría yo, ¿no? Pero por ejemplo tenemos países como en Argentina, donde también la nueva ley de medios tuvo un efecto, fue planteada desde los grupos políticos, obviamente, pero también desde los grupos académicos. Tuvieron una participación importante en Ecuador, ahora que estuvimos, que no se la dejaron pasar, pero también los académicos están trabajando. Bueno, acá en México hubo también un intento. O sea que sí, pero tenemos que tener documentación, tenemos que tener elementos para argumentar. Si no tenemos elementos para argumentar, nos colocamos en el mismo plano no científico de quienes deciden políticamente las cosas. Tenemos 5 minutitos para cerrar a las 12 del día. Gracias. Buenos días. Nada más un comentario respecto a esto. Yo veo sí muy desarticulado al campo de investigación de la comunicación en la incidencia social. Veo mucho más claro, por ejemplo, al campo del derecho, que sí ha tenido mucha mayor incidencia. Yo lo conozco, creo que mucho más claro, que precisamente dotan de diagnósticos a los movimientos, le dan datos empíricos, le dan análisis muy certeros. Veo mucha mayor comunicación, por ejemplo, en este campo de los investigadores con los propios movimientos y así lograr una incidencia en políticas públicas. Lamentablemente no lo veo en el campo de la comunicación y me parece que lo que tendríamos que estar pensando es estos mecanismos de articulación que nos permitan tener incidencia social. Y creo que la clave un poco está en que de pronto los académicos están muy en las rutinas académicas, están en estos chalecos que mencionaba, y que no entienden un poco las lógicas de los movimientos que están tratando de tener incidencia social real, ¿no?
Yo lo que he visto, porque trabajo mucho más con los de derecho, por ejemplo, es que fácilmente se puede acceder a ellos, ¿no? Por ejemplo, yo en Puebla necesito un diagnóstico de un marco jurídico sobre temas X que tienen que ver con exceso de información o cualquier cosa, y por la Twitter o por el BlackBerry le digo a Miguel Carbonell o le digo a alguno de los investigadores de jurídicas: oiga, doctor, nos hace falta esto, nos podría echar una mano, e inmediatamente tengo una respuesta. Me parece que hemos encontrado algunos mecanismos de articulación interesantes, pero creo que en el campo de la comunicación, paradójicamente, no lo hemos hecho, y creo que eso es lo que tendríamos que estar pensando: cómo podemos articularnos mucho más para tener esta incidencia social, ¿no? De acuerdo, y gracias por su comentario, porque sí, en efecto, otras comunidades están mucho más articuladas. Puede que también porque son comunidades más antiguas, ¿no es cierto? Pero no es solo por eso, sino porque a mí me parece que tienen como más claras las agendas sobre las cuales probablemente también sean agendas más centradas en determinados temas, y la nuestra es tan amplia que al final no abarcamos nada, ¿no? Pero es tan fuerte esto que usted dice, que por ejemplo en alguna ocasión, cuando hemos tenido que competir el campo de la comunicación y el campo de derecho dentro del CONACYT para los lugares de la evaluación, siempre los gana derecho. Con lo cual nos estamos alejando de una visión nos terminan evaluando gente que no es específicamente del área. Y eso contribuye a seguir alimentando esta espiral. Yo creo que sí, la formación, la consolidación de las comunidades pasan por esta articulación de agendas como mucho más, no sé si le corresponda a la MEDI o le corresponda a la MIC, pero no estar dando como, estar andando a salto de mata, sino tener como agendas mucho más estructuradas y campos muy específicos a estudiar para cuando salga algo. Aquí nosotros tenemos el diagnóstico, ¿no? Esto se puede hacer de esta manera. Y sí, todo lo que hemos dicho de que somos pocos, de que la agenda es amplia, no impide ir creando estas articulaciones. Incluso yo soy muy partidaria de recuperar los relatos de otros países que ya lo han logrado mejor, porque no se trata de copiar, pero sí de inspirarse. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que usted dice. Pues muchísimas gracias a la doctora Delia por la participación. Gracias por la invitación. Por la excelente conferencia, porque nos deja muchas reflexiones sobre las notas que hemos tomado el día de hoy, y pues buen viaje de regreso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Delia Crovi por su participación y hacemos entrega de un reconocimiento.